despegar un avión, como lo podríamos asimilar a un programa, sin saber a dónde vamos, ¿no? Lo podemos despegar y puede ir bien o no, no lo sabemos. Para eso es que necesitamos contar con indicadores, porque nos dan un indicio de hacia dónde vamos, sabemos hacia dónde queremos ir y nos van diciendo si vamos bien, qué necesitamos ajustar, si necesitamos ajustar la ruta porque no estamos yendo por donde queríamos ir, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Porque necesitamos evidencia para saber qué está funcionando y si no está funcionando, cómo podemos mejorar para lograr cada uno de nuestros objetivos. Cada uno de ustedes, desde donde trabajan, tienen un objetivo concreto y para ello necesitan contar con evidencia para poder tomar buenas decisiones, ¿no? Por otro lado, tenemos presupuestos limitados, ¿no? Creo que los recursos siempre han sido limitados y por lo tanto tenemos que saber priorizar y ver y precisamente ejercer este gasto donde veamos que se están obteniendo resultados. Pero también nosotros como servidores públicos tenemos esta obligación de la transparencia y la rendición de cuentas. Qué mejor que ustedes le digan a la ciudadanía, oigan, ¿saben qué? Vamos muy bien avanzando en temas de educación, de salud, de nutrición, ¿no? Entonces, si contamos con los instrumentos necesarios para tomar decisiones, vamos también a dar cuentas a la ciudadanía y a todos de qué estamos logrando, ¿no? Y también mejorar el desempeño, diseño, la planeación, la operación y el presupuesto de toda la política. ¿Por qué? Porque a través del monitoreo y la evaluación vamos a obtener información valiosa que nos va a decir en qué podemos mejorar. Todo es perfectible. Muchas veces nosotros al estar en el día a día no nos damos cuenta de qué podemos mejorar, por lo tanto es importante contar con estos indicadores que nos dan referencia de en qué podemos mejorar. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba antes? Que es algo en lo que hemos ido avanzando. Antes teníamos un montón de bienes y servicios que se entregaban, actividades, por todos lados entregábamos despensas, becas y todo, pero no había... el objetivo era brindar estos apoyos, pero no necesariamente tenían ¿cuál era el objetivo? ¿Para qué estábamos haciendo esto? ¿No? Poco a poco nos fuimos se fue alineando más para ir teniendo muy claro qué se entrega, cómo se entrega, pero quedaba un poco en el aire para qué lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que queremos? Pues tener algo muy alineado. Es decir, hacemos estas actividades para entregar estos bienes y servicios con el objetivo de mejorar alguna problemática social identificada y con esto contribuir a la solución de una problemática mucho más grande y así contribuir a los objetivos nacionales, ¿no? Esta es la lógica de una matriz, es tener esta contribución a través de distintas acciones en la solución de diversas problemáticas, ¿no? Para esto tenemos este sistema de monitoreo y evaluación. Por un lado tenemos el monitoreo y por otro lado la evaluación, que son momentos distintos pero complementarios. Uno complementa al otro y nos ayuda. Aquí podemos hacer un símil a cuando estudiábamos, ¿no? Nosotros, ustedes como saben, pues al final de cada semestre tendríamos que presentar un examen final, que es lo que podría ser lo equivalente a una evaluación. Aquí decía, pues, si pasábamos o no pasábamos específicamente en este punto en el tiempo. ¿Nosotros cómo nos monitoreábamos? Pues nosotros creo que ya sabíamos más o menos como qué calificación esperar, dependiendo si entregábamos tareas, asistíamos a todas las clases, entregábamos los proyectos, cómo nos iba en los exámenes intermedios. Entonces, si nosotros el primer mes veíamos que nos fue muy mal en nuestro primer examen, que nuestras tareas nos iba mal, esto nos permitía en su momento mejorar, ¿no? Hacer ajustes para que en el momento de la evaluación pues nos fuera mejor. El monitoreo es este proceso continuo, es algo que se va haciendo día con día y nos permite tomar las decisiones más de corto plazo. En este momento
si ustedes ven a través de indicadores muy puntuales que algo nos está fallando, pues entonces mejoramos para que cuando ya llegue el punto final de la evaluación, que ya es una valoración específicamente en un punto del tiempo, pues ya tengamos unos mejores resultados. Y así los resultados, esto es algo muy importante, los resultados sean favorables o nos estén reflejando lo que nosotros queremos o no, al final es información valiosa. Muchas veces nos llegan con esta preocupación de, oye, es que ¿sabes qué? No voy a alcanzar mi meta, ¿cómo le hago? Me van a decir que estoy haciendo las cosas mal. Y la respuesta es, no necesariamente. O sea, un indicador te esté diciendo que vas bien o que vas mal, al final te brinda información valiosa que nos ayuda a tomar decisiones. Y tal vez a través de este monitoreo, donde identificas aquellos indicadores donde no estás logrando las metas, necesitas una evaluación tal vez más profunda para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y por qué no están logrando tus metas, ¿no? Y todo esto contribuye, y aquí es donde se une. Mis resultados de monitoreo y mis resultados de evaluación me van a ayudar para tomar decisiones informadas, tomar mejores decisiones. Ahora, aquí quisiera preguntarles, para hacer este monitoreo, lo que se usa normalmente es la metodología del marco lógico. ¿Cuántos de ustedes ahí, quien quiera levantar, ya conocen o ya han trabajado con la metodología del marco lógico? Que el instrumento que se usa normalmente es la matriz de marco lógico. ¿Cuántos ya han trabajado, ya conocen, incluso ya han tomado algún curso o han leído algo? ¿Alguien más? ¿Solo vi una manita? ¿Todos los demás no? Todos. Muy bien, ya más manitas. Veo que muchos han trabajado con esto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes, recordemos que esta capacitación es metodología del marco lógico con perspectiva de género? Ahora, ¿cuántos de ustedes han trabajado o se han entrado a la parte de la perspectiva de género? Así en general, aunque no sea marco lógico, pero que sí hayan trabajado con la perspectiva de género. Ve unas manitas levantadas. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a juntar estas dos metodologías, ¿no? Por un lado vamos a ver la metodología del marco lógico, pero cómo incluir esta perspectiva de género para el día a día. A ver, vamos a empezar por qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género es un modo que nos permite analizar la realidad social centrando la mirada en los factores que reproducen las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Nos ayuda a repensar estas construcciones sociales que están conformadas de una manera cultural en la distribución del poder entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y aquí debemos de ver como principio el tema de la igualdad. Ahora, aquí quisiéramos hacer un énfasis en qué no es la perspectiva de género o cómo no debemos de ver la perspectiva de género. La perspectiva de género no es un sinónimo de mujer. Muchas veces se asocia que automáticamente estamos hablando de mujeres cuando hablamos de perspectiva de género, y más bien tiene que ver con estas condiciones de desigualdad. Tampoco es la problemática de la mujer, es más bien esta relación que les decía entre mujeres y hombres. Algo aquí muy importante es que muchas veces se entiende como una variable y no como una perspectiva de análisis. Por lo tanto, lo que llega a pasar es que cuando les preguntas a los programas si tienen perspectiva de género, te dicen que sí, porque apoyan a las mujeres. Entonces se está viendo como una variable, pero no hay un análisis detrás que nos permita ver la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres, específicamente en las problemáticas que se están abordando. Se ve más como una actividad laboral, o sea, como algo que yo tengo que hacer en mis labores, meter la perspectiva de género, pero no voy a tocar más allá de esta esfera. Y también a veces se ve como un trámite porque me están pidiendo que involucre la perspectiva de género, pero no veo más allá para realmente generar cambios. Y bueno,
Ahora vamos a ver cómo pasamos esta perspectiva a la metodología del marco lógico. En el caso... Okay. Sí. Bueno, una vez que ya entendimos la importancia del monitoreo y de la evaluación, y también que ya entendimos qué sí es y qué no es la perspectiva de género, vamos a introducirnos ahora sí de lleno a la metodología del marco lógico, pero también incorporando la perspectiva de género. Primero, los antecedentes de la metodología del marco lógico. Esta metodología surge en la década de los años 60 y surge para evitar específicamente 3 problemas que se enfrentaban en el diseño de los programas o proyectos de las políticas públicas. El primero fue que se tenían múltiples objetivos y lo que pasaba era que las actividades pues no estaban bien conducidas para lograr esos objetivos. Lo que nos llevaba a la segunda razón de por qué eran problemas que se tenían que evitar, ¿no? Que era el fracaso en la ejecución, ya que las responsabilidades no estaban bien delimitadas y al no estar bien delimitadas, pues no se le podía dar un seguimiento y control adecuado. Y por último, la tercera razón es que estos 2 factores nos llevan a que no había una base objetiva y consensuada para comparar lo que se estaba planificando con los resultados a los que se querían llegar. En ese sentido, ¿qué sí es la metodología del marco lógico? ¿Qué es lo que nos permite o las ventajas que nos da? Lo primero es que se permite identificar objetivos a nivel de resultados e implementación, esto en la parte de la gestión. También se establecen relaciones causales, es decir, se establece una problemática y las causas que detonan esta problemática y se van a vincular a los objetivos que se plantean para llevar a cabo el programa público. Asimismo, permite diseñar indicadores que estén directamente vinculados con los objetivos, lo cual nos va a permitir darle un seguimiento y un control adecuado para ver si realmente se están logrando los objetivos que se plantearon desde un inicio. Y todo esto nos va a permitir presentar la estructura del programa que estamos planteando de una forma sintética y estructurada. Ahora, ¿qué no es la metodología del marco lógico? Y es muchas veces con lo que lo han confundido. No es un método de evaluación ex ante de los proyectos o los programas. No es un método tampoco de programación de la ejecución. No es autosuficiente para una buena gestión de programas y proyectos. O sea, esta es una herramienta, pero no es todo lo que se necesita hacer. No es una panacea ni un dogma y no es un instrumento presupuestario, sino que es un instrumento que nos va a ayudar a la planeación y a la gestión de los programas. Muy bien, ahora, ¿qué ventajas tenemos al utilizar este método? Puedes pasar la siguiente, por favor. Gracias. Como les decía, pues es un instrumento que nos va a ayudar a la planeación y a la gestión de los programas o proyectos públicos. Las ventajas es que tiene una estructura consensuada entre todos los involucrados, lo que va a hacer que se tenga un lenguaje común entre todos los involucrados en la gestión y planeación de los programas. Por lo tanto, esto va a hacer que la comunicación sea mucho más fácil y no haya ambigüedades o malos entendidos. Y tercero, pues al resumir en un solo cuadro la información más importante, esto nos va a permitir focalizar de una mejor forma la atención y los esfuerzos a lograr los objetivos que se plantean en el programa. Bueno, el instrumento del marco lógico básicamente es el producto que se elabora, el producto final que nos deja esta metodología, que es un instrumento, que es la matriz del marco lógico o matriz de indicadores para los resultados. Supongo que muchos de ustedes trabajan día a día con estas matrices. ¿Quién de ustedes trabaja con las MIR? Si pueden alzar su mano. Ok. Ok, muy bien. Veo que varios aquí presentes trabajan con las famosas MIR. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono que nos pueda explicar más o menos cómo la utilizan? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono o por el chat también?
¿No? Nadie. Bueno, está bien. Bueno, tenemos la MIR, es una matriz de 4x4. En la parte vertical tenemos los distintos niveles, que es la parte del fin. El fin es el impacto que queremos que se dé a nivel macro, en este caso puede ser a nivel nacional o estatal. Normalmente en esta parte el fin está ligado a un plan nacional de desarrollo, un plan estatal de desarrollo, programas sectoriales, etc. El propósito va a ser el resultado que queremos lograr con la población beneficiaria del programa que estemos elaborando. Después viene la parte de los componentes, que son los bienes o servicios que se tienen planeados entregar como parte del programa, y las actividades, que son las acciones que el programa tiene que hacer para generar los componentes. Después, ahí está. Tenemos la parte del resumen narrativo. En el resumen narrativo se establecen los objetivos en cada nivel de la matriz. Aquí los objetivos pues se recomienda que sean bastante claros y objetivos. Después tenemos la columna de indicadores, que aquí los indicadores nos van a brindar información de cómo va el logro de los avances que están teniendo los programas. Y luego tenemos los medios de verificación, que básicamente van a ser las fuentes de donde obtenemos la información para generar los indicadores. Estos se recomiendan que sean de acceso público para que cualquier persona pueda tomar esta información y replicar el ejercicio y llegar a los mismos resultados que nos está reportando los indicadores, ¿no? Y por último tenemos los supuestos, que son los factores externos o situaciones que son ajenas al programa, que deben cumplirse para el logro del objetivo del programa. Listo, ahora que ya tenemos las nociones básicas de la metodología del marco lógico y de las MIR, ¿cómo vamos a incorporar la perspectiva de género a la metodología del marco lógico? Se ha identificado que la metodología del marco lógico es totalmente compatible con la perspectiva de género. En ese sentido, ¿qué es lo que nos permite la perspectiva de género? Es plantear problemáticas y establecer objetivos que incluyen aspectos que causan o reproducen desigualdades de género, ¿no? Desde la parte de que se plantea una problemática y se hace un programa público para atenderla, desde ahí se tienen que visibilizar esos aspectos que generan desigualdad. También se va a evaluar el avance en la consecución de objetivos de manera diferenciada entre hombres y mujeres, ya que las problemáticas pues afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Y en la parte de generar bienes y servicios que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Esto sería, por ejemplo, en las MIR, sería a nivel de componente y actividades. Ahora, en la parte de la matriz del marco lógico, también cómo se va a incorporar la perspectiva de género. En esta, pues se va a plasmar las desigualdades de género y necesidades específicas que tienen tanto hombres y mujeres de forma diferenciada. Se van a considerar acciones y medidas especiales para acelerar esta igualdad, y a través de los indicadores pues se va a apoyar al monitoreo y la evaluación de los programas públicos, pero con indicadores que estén desagregados por sexo. Listo. Muy bien. Bueno, para la construcción de esta matriz tenemos 10 pasos de la metodología de marco lógico. El día de hoy vamos a ver los primeros pasos y ya mañana vamos a ver los últimos pasos. Para empezar, debemos de contar con un diagnóstico participativo. Los diagnósticos nos ayudan a analizar la evidencia, y para esto necesitamos conocer o convocar a personas que sean expertas en el tema. Y esto nos ayuda también a tener distintas perspectivas sobre cómo puede atenderse algún problema específico. Para ello necesitamos también tener analizar la experiencia acumulada que se tiene acerca del problema. Los problemas son multicausales, por lo tanto pueden haber diferentes formas de solucionar. Por lo tanto, es importante conocer cuál ha sido la experiencia de las distintas personas respecto a su atención.
Y para esto vamos a hacer o vamos a utilizar un instrumento de la metodología de marco lógico que es el árbol de problemas. Ese lo vamos a ver el día de hoy con mayor especificidad de cómo construir este árbol de problemas. Y finalmente es importante que consideremos aquí la perspectiva de género. En este diagnóstico tenemos que definir el problema público. Un problema público nos expresa una situación que no es deseable. Y aquí es muy importante que no lo confundamos con la falta de un bien o servicio, ¿no? Muchas veces pensamos que hacen falta ciertos bienes o servicios, pero no es necesariamente que hagan falta, sino más bien que hay un problema detrás y estos bienes o servicios son el medio para su logro. Ahora, para identificar el problema desde una perspectiva de género, ¿qué necesitamos tomar en cuenta? En primer lugar, si el problema afecta exclusivamente a las mujeres. Un ejemplo de ello es la mortalidad materna, ¿no? Hay problemáticas que son exclusivas de las mujeres y por lo tanto pues, la población objetivo es únicamente las mujeres. Pero también si el problema afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. Las problemáticas no afectan en la misma magnitud o no tienen las mismas causas que en hombres como en mujeres. O si el problema en sí mismo, el problema público que estamos identificando, tiene que ver con la discriminación o la desigualdad de género. A ver, aquí les vamos a poner un ejemplo. Cuando no se toman características específicas de las mujeres, es probable que vamos a tener resultados diferenciados. Les ponemos aquí un ejemplo, no sé si conocen los crash test dummy, que son estos maniquís que se utilizan para hacer pruebas de manejo. Bueno, los que hacen los automóviles, lo que hacen es utilizar estos maniquís para predecir las lesiones que pudiera sufrir alguna persona en un choque automovilístico y así generar como todos estos instrumentos de seguridad en los automóviles. ¿Qué pasa? Que el maniquí que se utiliza o que se había utilizado durante muchísimos años está basado en la constitución y el peso promedio de un hombre. Entonces ellos, el maniquí, lo que hacían era tal cual, un hombre, o sea, pensaban como en el cuerpo humano y lo asociaban al de un hombre, y entonces el maniquí era literalmente como un hombre. Pesaba aproximadamente 78 kilos y medía 1,75. A ver, de las mujeres que estamos aquí, ¿alguna de ustedes tiene esta complexión? ¿No? ¿Alguna mide más de 1,70, 1,75 y pesa 78 kilos? Creo que ninguna, o es muy poquito las mujeres que llegan a pesar eso, ¿no? Es normalmente la composición masculina. ¿Cuál fue el resultado de esto, no? Cuando hicieron ya un estudio, ¿qué identificaron? Que las mujeres tienen un 33% más de probabilidades de sufrir lesiones graves en un accidente automovilístico frontal, aún utilizando el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, comparado con los hombres, 73%. O sea, en las mismas condiciones, las mujeres 73% más de probabilidad de sufrir lesiones graves. Un 17% más de probabilidades que un hombre de morir en un accidente frontal y 3 veces más de probabilidades de sufrir lesiones por latigazo cervical en impactos traseros. ¿Esto qué quiere decir? Perdón, no había visto el chat. Las mujeres dicen que no podemos. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que pasó aquí? Hay un problema. A ver, ojo aquí, y esto es muy importante la perspectiva de género, y por eso es lo que le decía, no es una problemática de las mujeres. No es que con la perspectiva de género se busque se busque como ser igual a los hombres, porque los hombres también enfrentan algunas problemáticas que las enfrentamos igual, ¿no? Tanto hombres como mujeres estamos expuestos a accidentes automovilísticos, ¿no? Eso creo que todos lo tenemos muy claro, porque tanto hombres como mujeres somos conductores. Pero después, si esta problemática lo vemos sin esta perspectiva de género,
decimos, pues es que vamos a generar cuestiones de seguridad tanto para hombres como para mujeres. Es una problemática general que no tendríamos por qué hacer esta diferenciación. Entonces, por cuestiones culturales es que se toma este maniquí con la complexión de un hombre, entonces hacemos, digamos, diseñamos algo pensando como para la problemática, pero si no nos metemos a ver estas diferencias entre hombres y mujeres, los resultados van a ser diferenciados. Y eso pasa en las problemáticas. Si no vemos que las problemáticas hay características que limitan de manera diferenciada tanto a hombres como mujeres, los resultados no van a ser iguales y usualmente quienes se ven más perjudicadas son las mujeres. Lo que había un caso ahí, por ejemplo, del cinturón de seguridad, estaban diseñados para que en su momento apriete, o sea, es como, el objetivo es que te apriete como del abdomen y te mantenga sostenido en el asiento. Con las mujeres lo que pasa es que termina rompiéndole los huesos y la columna porque es demasiada fuerza para el cuerpo de una mujer, porque solemos ser pues más pequeñitas, ¿no? Entonces, eso pasa mucho cuando no pensamos con esta perspectiva de género, pensar que somos diferentes, ¿no? Y las problemáticas son diferentes. Entonces, cuando identificamos una problemática, tenemos que tenemos que definirla justo como esto, como algo que está afectando las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces aquí les ponemos algunos ejemplos de qué sí es y qué no es un problema público. Por ejemplo, las mujeres no tienen apoyos monetarios. A ver, no es un problema que las mujeres no tengan apoyos monetarios, ¿no? Ese es un bien o servicio. ¿Por qué es importante que las mujeres tengan apoyos monetarios? Pues tal vez porque las mujeres sufren violencia económica. Cuando hay una dependencia económica de la pareja puede llegar a una violencia económica que después puede tener otras dificultades, ¿no? Entonces el problema no es que falten estos apoyos, sino aquí lo vemos como la otra parte, lo que sí es una problemática es esta violencia y que puede atenderse de distintas maneras. Una de ellas es darles un apoyo monetario, pero igual y se les podrían hacer como cuestiones de empleo, facilitar empleo, algo que las ayude a salir de esta violencia económica. Y, por ejemplo, hace falta un semáforo en la intersección, ¿no? Así. Ese es el problema, porque imaginemos, llegamos, ponemos el semáforo y se resolvió el problema, pues, pero ¿cuál era el problema, no? Pues que hay una alta tasa de accidentes en la intersección, ¿no? Puede ser que en una intersección constantemente haya accidentes, pero el semáforo es un medio para poder solucionar esta problemática. Pero tal vez no sea el único, tal vez sea necesario también poner algún señalamiento, cultura vial, no sé si hay por ahí alguna escuela, ¿no? Decirle a los niños cómo es esta parte de los cruces peatonales, a los familiares, etc. Y aquí voy a necesitar la participación de ustedes, si alguien quiere abrir el micrófono o si no, a través del chat aquí lo estamos viendo, y que nos diga. A ver, un ejemplo, faltan becas. ¿Es un problema o no es un problema? ¿La falta de becas es un problema o no es un problema? A ver, aquí los vemos en el chat. Fabiola Arenas levanta la mano. Fabiola Arenas, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, claro, con gusto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy la secretaria de Planeación de la Universidad de la Salud y en el caso de faltan becas no es un problema público porque lo que se está señalando, esto es un bien, un servicio, una beca. Exactamente, así es. Muchas gracias. A ver, hay que capacitar a las mujeres desempleadas. ¿Es un problema o no es un problema? ¿Alguien más que quiera participar? Ahí mira Miguel Ángel Flores, no sé si quiera participar. Yo prefiero por lo siguiente. Una de las causas que tienen la deserción las mujeres es muchas veces la cuestión económica, ¿sí? Y eso afecta a lo que es la educación y la posibilidad de que la mujer pueda estar a la par con los hombres. Entonces, lo que nosotros buscamos de la Universidad de Camachalco es precisamente gestionar a través de becas el apoyo a las madres solteras, ¿no?
ver de qué manera nosotros podemos apoyar para que ellas sigan dentro de lo que es su educación, que es parte muchas veces que lo dejamos, no, pues es su problema. No, yo creo que debemos de estar más inmersos en esta situación. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un muy buen ejemplo, ¿no? Porque aquí nos están diciendo, ustedes están utilizando las becas justo como eso, como el medio, porque identificaron un problema mucho mayor, ¿no? Entonces, este es un proceso de reflexión de, tengo esta problemática y voy a entregar las becas. Pero el problema no era que faltaran becas, el problema era mucho mayor y este fue uno de los medios que ustedes identificaron para su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel, por compartir. Aquí en el chat voy a leer algunos de los comentarios que nos ponen. No, creo que es un mecanismo para atender el problema del desempleo de las mujeres. El problema es el desempleo, la capacitación es un medio para una posible solución. Es un beneficio de apoyo. Gracias, Pedro, Elena y André. Así es. No es un problema. Las personas que viven en la localidad tienen una alta tasa de desempleo. Eso no es un problema. Héctor nos dice que ese sí es un problema. Adri sí es un problema. La doctora Fabiola sí es un problema. Paula sí. Pedro Vargas sí es un problema. Así es, sí es un problema, ¿no? El desempleo es una problemática y la podemos atender de distintas maneras. Los niños y las niñas del estado tienen una mala nutrición. Eso no es un problema. Si es un problema, también es un problema, nos dice Héctor, la doctora Fabiola sí. Héctor Quiroz sí es un problema. Nora sí lo es. Arturo sí. Así es, sí es un problema, ¿no? La mala nutrición es un problema y se puede atender nuevamente a través de distintos medios. Las mujeres con licenciatura terminada no se insertan en el mercado laboral. ¿Es un problema? Sí es un problema, sí, no es el desempleo. Unos dicen que no, bueno, sí es un problema. Aquí no se identifica ningún tipo de bien o servicio que se esté entregando, ¿no? Lo que decimos, no es un problema cuando estamos hablando de entregar un bien o servicio. Si aquí dijéramos, les vamos a dar apoyos para insertarse al mercado laboral, hablaríamos de que nos estamos refiriendo a algo que no es un problema. Pero la no inserción al mercado laboral sí es una problemática. ¿Se requiere vacunar a la población? ¿Es o no es un problema? No es un problema, Así es, no es un problema. ¿Y por qué no es un problema? Exactamente, Elizabeth nos dice, es un servicio que estamos dando. ¿Y por qué lo estamos dando? Porque la gente se está enfermando. Es como las vacunas del COVID. ¿Por qué se tuvieron que dar? No era porque nos faltaba la vacuna, sino más bien porque la gente se estaba enfermando y estaba creciendo la mortalidad por estas enfermedades. Así es, Andri, es un servicio que se brinda a la población. Muy bien. Y, bueno, ¿por qué necesitamos estos diagnósticos? Los problemas no se dan en el vacío. No es como que los problemas nazcan de la noche a la mañana. Y porque si hay un problema es que existe una población que lo sufre, ¿no? Y para esto necesitamos precisar las características de la población que está siendo afectada y la cual será el objetivo del programa. Y como les decía, reconocer las diferencias del género, ¿no? Dadas estas necesidades limitadas y los recursos escasos, se tiene que delimitar muy, muy bien a la población que se va a atender. Aquí les voy a poner un ejemplo. Ven que está esta población que no estudia ni trabaja, ¿no? Entonces, el 80% de esta población, cerca del 80%, son mujeres. Entonces se podría pensar que ellas necesitan una atención especial, dado que la mayoría de la población que sufre la problemática son mujeres. Y si nos vamos a las causas, naturalmente son diferentes. Entonces, imaginemos esto.
vamos a delimitar nuestra población objetivo? Primero tenemos la población potencial. Voy a tomar este ejemplo de los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Es toda la población que justifica la existencia de un programa, ¿no? Y que puede ser elegible para su atención. Entonces tenemos todos estos que no estudian ni trabajan. Tal vez nuestra población objetivo es lo que se puede atender, o sea, lo que el programa va a querer atender. Digamos que mi población potencial va a ser todas las personas que no estudian ni trabajan, pero digamos que como población objetivo me voy a poner únicamente a las mujeres que se encuentran en situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces digamos que tengo todo un conjunto de jóvenes que no estudian ni trabajan. Pero cuando ustedes hacen su diagnóstico se dan cuenta que el 80% son mujeres y de esas una gran parte vive en condición de pobreza extrema. Ustedes en el diagnóstico tal vez tenemos la intención de atender a toda la población, pero por cuestión de recursos es importante focalizar. Entonces decir, ¿quiénes son quienes más necesitan, en este caso, una intervención? Pues podríamos pensar en las mujeres que se encuentran en situación de pobreza extrema, ¿no? Entonces, yo quisiera llegar a toda la población que no estudia ni trabaja, que es mi potencial, el ideal al que yo quisiera atender, pero por limitación pues solo voy a atender a mujeres que no estudian ni trabajan y que además están en pobreza extrema, ¿no? Es como mi forma de focalizar y dirigir el programa. Y por último tenemos la población atendida. Muchas veces, por más que queramos llegar a todos, pues no es posible, ¿no? A nuestra población objetivo, porque tal vez a veces tenemos incluso bajo demanda, ¿no? No es como que automáticamente todos van a venir, entonces puede que algunos sean bajo demanda y no todas las personas que sufren la problemática van a demandar esta atención. A ver, aquí los que trabajan con programas, alguien que quiera participar y contarnos de su programa, quién sería su población potencial, quién sería su población objetivo, y bueno, la población atendida creo que es la más natural, es la población que efectivamente están logrando atender. Alguien que lleve algún programa y que nos quiera compartir cómo ustedes delimitarían a esta población. Adelante, Alberto Campos. Ahí voy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por este curso y este taller. Nosotros trabajamos en el Instituto Poblano de la Juventud. Estamos directamente en el área de planeación y evaluación. Y bueno, nosotros para delimitar nuestra población objetivo tenemos un rango de edad entre los 12 a los 29 años. Es la población que vive en el estado de Puebla. Y bueno, nosotros tenemos que ir delimitando nuestro programa presupuestario en función a sus edades. Nosotros nos encontramos con un problema. Pero ahora ves que habíamos firmado un compromiso para el 10 de abril. A Mauricio, no, a mí y también en correo electrónico. Y bueno, continuamos. En el tema de cómo nosotros seleccionamos a nuestra población, tenemos que definir los diferentes componentes o las diferentes acciones, porque nuestra población es una población que se puede tomar como ambigua, ya que entre los 12 a los 29 años, pues las diferencias de edad hacen diferentes, tienen diferentes perspectivas, tienen diferentes situaciones, diferentes problemáticas, diferentes requerimientos, o bien necesitan de diferentes servicios o productos que el gobierno, desde nuestras aristas, les podamos ofrecer. Entonces, al momento de seleccionar a nuestra población objetivo, nos hemos encontrado cómo delimitar a las juventudes. Normalmente se hablaba de la juventud en el estado de Puebla, ahora también nosotros queremos replantear este nuevo, el nuevo concepto, ¿no? A las juventudes se les tiene que dividir de acuerdo a sus fases, se les tiene que tratar como personas jóvenes. En este caso podría ser la población potencial, las personas jóvenes. Nuestra población objetivo serían personas entre 12 a 29 años y nuestra población atendida serían las personas jóvenes de 12 a 29 años en el estado de Puebla. Es así como nosotros hemos
podido más o menos determinar nuestra población objetivo, pero quiero señalar que las fases o el problema que tenemos dentro de las juventudes es que no siempre, al delimitar esta población, pues podemos llegar con un programa homogéneo para todos. Tenemos que hacer esta división, tenemos que hacer esta segmentación de las juventudes para que nuestros programas, productos o servicios caigan de mejor manera o bien las podemos dirigir de mejor forma. Esa sería mi participación y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Alberto, muy, muy interesante. Y sí, creo que es un gran ejemplo que muchas veces podemos diferenciar por edades, ¿no? Hay distintas variables por las cuales podemos seccionar a nuestra población, y una de ellas es la edad. Y claro, porque no, en las distintas edades, en las distintas fases incluso de la vida, no, las necesidades o incluso los intereses son distintos y la forma de su atención se vuelve diferente. Por lo tanto, tal vez quisiéramos abarcar todo, pero por cuestiones presupuestarias y todo, cierta población o la población de cierta edad es la que en su momento es más importante, bueno, no más importante, pero que en ese momento pudiera ser más prioritario de atención. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartir o continuamos? Bueno, entonces continuamos. ¿Quieres descansar? Muy bien, ahora vamos a pasar al árbol de problemas. Muy bien, como les había comentado, esta metodología lo primero que establece es una problemática y trata de vincularla, ¿no? Desde los efectos que puede tener y las causas. Entonces, esta herramienta, que es un árbol donde vamos a ver de forma estructurada las problemáticas, analiza la situación en la relación con la problemática en la forma que lo perciben los involucrados y se considera la perspectiva de género desde la problemática. También nos ayuda a identificar los problemas principales en el contexto que estamos analizando. Como les decía, visualizar problemática, pero también causa y efecto, y las interrelaciones que puede haber entre el problema, ¿no? En ese sentido, siguiente por favor, les vamos a mostrar un pequeño ejemplo que hicimos de un árbol de problema, de una problemática que afecta específicamente a mujeres, ¿no? ¿Crees que le puedas hacer zoom? Sí se ve, ¿no? Así que es ahí. Ajá. Bueno, en la parte de medio tenemos el problema central, que son las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años participan en menor proporción que los hombres en el mercado laboral. Las causas, que son las que están abajo, en la parte de abajo del árbol, algunas de las que les ponemos aquí, podría ser la discriminación de los empleadores hacia las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos visto que cuando una mujer va a una entrevista de trabajo, le preguntan, ¿tienes hijos? Y si responde que sí, pues ya no es una candidata tan atractiva para los puestos, ¿no? La falta de experiencia laboral de las mujeres también es un factor, una causa que evita que se puedan insertar en el mercado laboral, y esto también puede estar relacionado con el menor grado de escolaridad que tienen las mujeres, ¿no? Otra causa importante pues es que las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar o cuidados de las personas que están en casa. Esto también debido a que históricamente se han establecido ciertos roles, y a las mujeres específicamente pues es el rol de que tienen que ser la esposa y la cuidadora de los hijos, ¿no? Y pues también todo esto, estos roles que se establecen pues llevan a que las mujeres se casen a una edad más temprana y pues por lo tanto se queden en casa y no tiendan a insertarse en el mercado laboral, ¿no? Ahora, esa es la problemática, esas son las causas. ¿Qué efectos va a tener esta problemática? Uno de ellos es que pues, las mujeres se van a tener que insertar para generar ingresos en el sector informal de la economía. También que las mujeres tengan menores ingresos laborales que los hombres, y que las mujeres también dependan económicamente de la pareja o de cualquier otra persona, ¿no? Y esto a su vez, pues, al haber una dependencia económica, se puede desenvolver también en un incremento de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, finalmente, esto va a escalar a que hay más las carencias sociales
van a afectar todavía más a las mujeres y en el caso de la pobreza particularmente, pues va a afectar de manera distinta a las mujeres, ¿no? Ese sería como el árbol del problema y cómo se estructura. Ahora, ¿cómo, en este árbol del problema se plantea una problemática donde está muy bien especificado cómo afecta a las mujeres? Pero si tuviéramos una problemática mucho más general, por ejemplo, el rezago educativo, y ustedes quisieran incorporar el enfoque de género, algunas preguntas detonadoras para incorporar esta perspectiva podría ser: ¿la problemática analizada se presenta de manera diferenciada entre hombres y mujeres? ¿Afecta más a las mujeres? ¿O hay causas estructurales, históricas, que hagan que se afecte más a las mujeres? ¿O si la problemática que estamos analizando afecta en la misma proporción a mujeres y a hombres? También podría ser qué desigualdad está presente en la problemática, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de los ingresos, ¿no? Sabemos que hay un problema de crecimiento de los salarios. En ese sentido, si ya lo desagregamos entre hombres y mujeres, vemos que todavía afecta más, hay una desigualdad ahí presente, porque la brecha salarial entre hombres y mujeres, pues es todavía grande, ¿no? Bueno, y ese sería, ¿no? Se identifican factores que generen la desigualdad de género, se reconoce algún tipo de discriminación contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esas serían preguntas detonadoras que nos pueden ayudar a incorporar el enfoque de género. Ahora, el siguiente paso es construir el árbol de objetivos. El árbol de objetivos básicamente es: tenemos nuestro árbol del problema, y lo que vamos a hacer para construir de objetivos es pasar las condiciones negativas del árbol del problema a condiciones positivas, es decir, la situación que nosotros desearíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el problema, que es el que teníamos en la parte del medio, se convierte en la situación deseada, las causas en los medios y los efectos en los fines que esperaríamos, ¿no? Y bueno, con esta estructuración se examinan la relación entre los medios y los fines establecidas y asegurar la validez que integre el esquema, ¿no? Entonces, ahora, bueno, yo les quisiera preguntar, aquí nuevamente les pongo el árbol del problema. Ahorita nos centramos en lo que es el problema específicamente. ¿Cómo lo estructurarían ustedes para convertirlo en el árbol del objetivo? O sea, esta problemática, ¿cómo ustedes la convertirían en la situación deseada? Si gustan, pueden abrir su micrófono o escribirlo en el chat. ¿No? ¿Nadie por ahí? ¿Miguel Ángel? Bueno, en nuestro caso, ¿cómo lo manejaría? Desde el punto de vista de la educación, ¿no? Nosotros tenemos que ver que muchas veces cuando solicitamos, nosotros manejamos lo que es la bolsa de trabajo. Entonces, dentro de la bolsa de trabajo de la universidad, lo que nosotros buscamos es precisamente posicionar no solamente a nuestros alumnos y nuestras alumnas. Entonces, lo que buscamos a través de estos convenios es buscar igualdad de oportunidades tanto para alumnos como para alumnas al momento que nosotros hacemos nuestros convenios. Creo que es una parte importante, porque realmente, por ejemplo, tenemos carreras en las cuales se solicitan muchas mujeres, hay otras en las ingenierías donde solicitan más hombres, ¿no? Entonces lo que buscamos es precisamente ese equilibrio en el cual se dé esta igualdad de oportunidades. Gracias. Gracias, Miguel Ángel, por la participación. La doctora Fabiola. La doctora Fabiola, si gustas abrir tu micrófono, por favor. Muchas gracias. En el tema de, para pasar el árbol de problemas al árbol de soluciones, la primera parte, que es ya la solución o la situación deseada, serían: las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años participan en mayor proporción que los hombres en el mercado laboral. Adicionalmente, como las causas se vuelven los medios, tendríamos que considerar, y aquí a lo mejor tengo una pequeña observación o contribución a
Cuando ponemos falta de experiencia laboral de las mujeres, como que cuesta un poquito de trabajo cambiarlo a positivo. A lo mejor si hubiéramos puesto, cuentan con menor experiencia laboral de las mujeres, ya para que lo pasemos en positivo, cuentan con mayor experiencia laboral de las mujeres, ¿no? Entonces ahí a lo mejor hay un tema de sintaxis nada más. También en la otra parte de las causas para que se vuelva el medio es las mujeres tienen mayor grado de escolaridad. Y bueno, yo creo que así sucesivamente todos los demás, que es justamente lo que hace que toda la situación se vuelva ya en positivo. Sí, efectivamente, Fabiola, solamente hay un comentario en la situación deseada. Está perfectamente bien la redacción que propones, solamente que no se buscaría que las mujeres tuvieran, o sea, que una mayor proporción de mujeres participaran en el mercado laboral, sino que la proporción fuera la misma. Eso es, ajá. Y de ahí en fuera, pues, está muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar y decirnos cómo quedaría en la parte de los efectos, los fines? José. Hay una manita levantada de José, no sé cómo se pronuncia. Sí, hola, buenos días. Ajá, es Buenos que, días. bueno, era como para continuar con la plática que se abrió, pero ajá, o sea, eso es parte como de abrirse a la perspectiva de género, considerar que esto de que las mujeres jóvenes, o en este caso, no participen en el mercado laboral de manera tan común como los hombres, no es necesariamente porque simplemente ellas se preparen menos académicamente. A veces tiene que ver también con el acceso público, o sea, con las costumbres, con estas cosas que pasan alrededor de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Se les encargan ciertas tareas que les imposibilitan acercarse al mercado laboral tan fácilmente, como son los cuidados, ¿no? Por ejemplo. Exacto, sí. Entonces puedes tener toda la preparación académica, pero si ya en casa te encargaron el cuidado no sé, de no, hijos, hijas, de algún pariente, de la suegra, etcétera, bueno, precisamente por eso se participa con menos frecuencia. Eso es parte de atacar con el problema de raíz, no es porque no tengas la preparación. Hay un montón de cosas y cuando te abres a perspectiva de género, pues es necesario considerar eso, que hay elementos como son la división sexual del trabajo, símbolos y normas sociales, etcétera, que precisamente hay que ir desenterrando, ¿no? Justo. Esto. Por eso yo proponía que la redacción tal vez podría ser que se hace un diagnóstico eh, de donde ya precisamente podemos obtener esta afirmación de que se participa en menor proporción que los hombres. Entonces mejor atacamos como desde ahí, ¿no? Si ya tenemos como una estadística hecha, pues hay que aumentarla, ¿no? Y no necesariamente compararla con los hombres, sino más bien de que haya un incremento de participación laboral. No sé si eso podría funcionar más. Sí, muchas gracias por tu participación. Sí, creo que es una observación bastante interesante, ¿no? Y es precisamente esta oportunidad de discutir como la complejidad de los problemas, ¿no? Es algo que que sucede con esta y con muchas problemáticas, ¿no? Que muchas veces observamos y son multicausales, pero a veces muchas de estas causas son complejas de atención, ¿no? Que cuando nos ponemos a pensar cómo pasamos a positivo esta situación o cómo atendemos, ¿no? Cuando pasamos de estas causas a medios, ¿cuál sería el medio que nosotros desde la política pública podemos hacer? ¿No? Entonces, creo que esto que propones está bien, pero también lo podríamos o se podría aterrizar ya en el momento de establecer metas, ¿no? De más que tal vez se podría quedar como ir cerrando poco a poco estas brechas, ¿no? Y ahí es donde comparamos como la participación de las mujeres en el mercado laboral y la idea es que cada vez se vaya cerrando la brecha. Por ahí hay otras manos, Pedro Vargas, adelante.
Bueno, buenas tardes a todos. Buenos días, perdón, todavía. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien. Yo creo que es muy importante plantear bien el problema porque a partir de ahí se van a poder llevar a cabo las diferentes estrategias con las cuales se va a atender. Considero que en este caso el problema no es muy claro. Tendríamos que revisar el análisis porque el hecho de que las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años participen en menor proporción que los hombres en el mercado laboral, pues depende de muchas cosas, ¿no? Si el mercado laboral, y estamos hablando de un mercado laboral en un parque industrial donde se requiere la mayor parte de trabajo físico, hablamos de obreros, pues es muy probable que haya menos participación de las mujeres por las propias condiciones del trabajo, no por la cuestión de género. Tal vez el problema tendría que ser redactado de manera diferente, de tal suerte que dijera algo que las mujeres entre 15 y 29 años no cuentan con las mismas oportunidades o no cuentan con las mismas opciones para participar en el mercado laboral. Creo que por ahí tenemos que plantear muy bien el problema para que quede muy claro lo que vamos a hacer para poder atenderlo. Digo, aquí me parece, insisto, que hay muchas condiciones que pueden determinar el hecho de que las mujeres no estén participando en el mercado laboral y no necesariamente sea por cuestión de género. Es gracias. Muchas gracias, Pedro, por la participación. Y sí, es muy importante tener muy bien definido el objetivo y que a todos quede claro qué es lo que se está buscando lograr a través de esto, ¿no? Entonces, es una muy buena observación que se realiza. Gerardo Bermúdez tiene la mano levantada. Adelante si quieren abrir el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Sí, de hecho, dando seguimiento al el licenciado Pedro Vargas, sí, efectivamente el problema está muy acotado o muy generalizado. Realmente aquí el problema debe de definirse muy puntualmente, ya que pues sí, en el sector laboral estamos hablando, en el mercado laboral estamos hablando de muchas áreas. Hay áreas de servicio, industriales, o sea, y en algunos mercados laborales, de hecho, la mujer participa en mayor proporción que el hombre, principalmente en las áreas donde las mujeres en profesión de humanidad, eh, sociales, de servicio, de hecho, los empleadores contratan más a las mujeres que a los hombres. Ahí se ve como una desproporción, desproporción inversa. Hay que ser muy puntuales en el que realmente dónde está cierta desigualdad o proporción en que las mujeres participan menos. Obviamente en el sector industrial, donde son la minería o cuestiones donde se entra más fortaleza, pues obviamente hay más participación masculina. Pero en el área de la salud, si pueden ver estadísticas, pues las mujeres participan en mayor cantidad que los hombres, por ejemplo. Entonces, aquí deberíamos plantearnos primero el problema antes de seguir realmente en dónde se participa menos, en qué mercado laboral, en qué sector en específico, ver las causas por qué específicamente en esos sectores hay menos participación y replantearnos realmente cuál es el verdadero problema, ya que a lo mejor estamos enfocándonos en resolver problemas en áreas donde no debería y enfocándonos en donde sí deberíamos estar resolviendo esos problemas. Sí, Gerardo, efectivamente, digo, este fue un ejemplo muy general, pero creo que sí es necesario especificar en qué sectores, ¿no? Porque sí hay sectores en donde a lo mejor se requiere más del trabajo de las mujeres o a lo mejor más el trabajo de los hombres. Sin embargo, no podemos dejar de ver que sí hay sí hay diferenciales en las tasas de participación, de participación y salarios entre hombres y mujeres y no necesariamente son explicadas
o sea, por falta de capacidades, sino es más bien por discriminación hacia la mujer, ¿no? También hay datos, hay artículos que han demostrado que una mujer, por ejemplo, casada solicitando un trabajo tiene mucho menores probabilidades de ser llamada a una entrevista que una mujer soltera, ¿no? Y al contrario, a los hombres cuando en la entrevista mencionan que están casados, pues al contrario, se ve como algo muy bueno, como que es un hombre que está que tiene compromisos, ¿no? Y que evidentemente pues es un candidato atractivo para el trabajo, ¿no? Sí, muchas gracias por la participación. Bueno, y creo que aquí vale la pena resaltar que este ejercicio de este árbol parte de un diagnóstico. Este es como un resumen de todo lo que viene de un diagnóstico y también qué bueno que tenemos estas discusiones y es importante empezar a preguntarnos y entre todos intercambiar estas opiniones porque como lo decíamos, los diagnósticos deben de ser participativos y deben de ver cómo las opiniones, las experiencias, vivencias de distintas personas que conocen de los temas, ¿no? Y esto al final lo que nos va a llevar es a este árbol de problemas. Igual aquí veámoslo como un ejercicio didáctico y ya cada uno de ustedes es bueno que también empiece a hacer este tipo de reflexiones en cada uno de sus árboles de problemas y de objetivos. Hay una mano levantada. Adelante, Rosa. Ya, muchas gracias. Bueno, igual aquí valdría la pena como hacer precisamente pues una aclaración, ¿no? Que, bueno, se llega a esta afirmación precisamente por lo que les decía. A ver, me quiero regresar un poquito. La categoría de género, pues sí abarca 4 puntos importantes. Uno son relaciones de poder, afecto, división sexual del trabajo y normas sociales y simbólicas. Entonces, en la parte precisamente de lo que se está viendo, del por qué no están accediendo al mercado laboral en proporción a los hombres, es precisamente por división sexual del trabajo, porque las están involucrando en solamente quehaceres del hogar. Por eso yo no creo que aquí valga la pena hacer una precisión de en qué mercados laborales se está accediendo o no. Se habla de la generalidad precisamente por esto, porque no se considera que las mujeres tengan un aporte significativo al mercado laboral, ¿no? Sino que más bien se les dice que su lugar está en casa. Y en otra puntuación, a veces creo que hacer este análisis tan preciso de que en qué mercados laborales sí y en cuáles no, nos aleja precisamente de la perspectiva de género. Más bien lo que hace es reforzar que las mujeres están más capacitadas para ciertos trabajos que otros. En el caso de lo que se tomó como ejemplo, ¿no? De que cuando cargas peso, etcétera, pues bueno, las mujeres generalmente tienen, o sea, como en un sentido de moda poblacional, sí, claro que cargan menos peso, pero eso es por un montón de factores sociales que, bueno, se materializan en el cuerpo, pero no es simplemente porque no puedan hacerlo. Si bien una mujer desea que ese sea su trabajo y sea su actividad física, el cuerpo puede responder perfectamente y no pasa nada. Entonces, pues bueno, hasta ahí quería dejar el comentario, porque sí me parece importante eso, ¿no? Que pues que no se refuercen en qué actividades somos mejores hombres y mejores mujeres, o sea, no, nos aleja mucho pues de esta igualdad que estamos buscando y también de las políticas públicas mejor pues desarrolladas, ¿no? Implementadas. Muy bien, muchas gracias por su participación. Gracias, Gozan, por esto. Muy bien, entonces ahora ya retomamos aquí a una propuesta de árbol de objetivos, tomando en cuenta lo que ya se venía platicando. Ok, sí, justo. Entonces, siguiendo como la estructura, lo que les decía, el árbol de objetivos, pues ya transforma la problemática en la situación deseada, ¿no? Por lo tanto,
pues el problema quedaría las mujeres jóvenes entre 15 y 29 años participan en la misma proporción que los hombres en el mercado laboral, ¿no? Pues aquí es tantito abajo para... lo ideal, o sea, en la parte de los medios sería que no existieran roles de género, que por ejemplo los quehaceres de la casa pues se dividieran entre hombres y mujeres por igual, que los empleadores no discriminaran a las mujeres y que pues las mujeres tuvieran mayor acceso a la escolaridad y por lo tanto pues adquirieran experiencia laboral que les permitiera insertarse al mercado laboral, ¿no? Y ya por último, si quieres subirlo tantito, en la parte de los efectos, una vez que ya estamos en la situación deseada, sería que las mujeres tienen los mismos ingresos laborales que los hombres, es decir, las brechas salariales pues ya se acaban, las mujeres se incorporan al sector formal, en este sentido disminuyen las carencias sociales en las mujeres y hay menor nivel de pobreza específicamente en las mujeres. Vimos una mano levantada. Creo que Rodrigo Fonseca. Hola, solo una precisión en los árboles, tanto de problemas como de soluciones o objetivos. Si el problema central entiendo yo que es la tasa de participación y el efecto y consecuencia después del objetivo es que las mujeres se insertan en el mercado formal, creo que la tasa de participación incorpora tanto el formal como el informal. Entonces no necesariamente ese efecto arribita creo que es correcto. Justo en la situación deseada o el problema, en esa lámina. Si mi problema es que mi tasa de participación es menor para las mujeres, ¿no? Respecto a los hombres, y mi efecto es que después se van a incorporar al sector informal, en sentido estricto, esa tasa de participación incorpora también la informalidad, de acuerdo con la ENOE. Y entonces, en la lámina del objetivo, igual, eh, la siguiente consecuencia de esa solución al problema creo que también está un poco equivocada. Sé que el ejemplo es muy general, solo quería hacer la precisión para también distinguir, porque digo, también en la entidad federativa hacemos esa distinción en los indicadores de tasa de formalidad, informalidad, participación por hombres y mujeres, y bueno, cuidamos también esas precisiones a veces. Es todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muy buena observación. Creo que aquí faltó hacer la acotación de cómo verlo más hacia el futuro, que si las mujeres, parte de un diagnóstico de que si las mujeres no se insertan en edad joven en el mercado laboral, es muy probable que cuando ya lo hagan sea el mercado informal, dadas las mismas cargas de trabajo, entonces se empieza a atender al mercado laboral. Entonces, por eso es importante como dejarlo muy claro en el árbol de problemas y de objetivos, y gracias por la observación. Muy bien, ahora continuamos con la parte de las responsabilidades institucionales. Como lo vimos aquí, y ustedes lo van a ver en sus distintos árboles cuando ustedes los armen, o incluso si ya han trabajado con alguno, se van a dar cuenta que en la parte de los medios no necesariamente todos van a competir a una institución, a una sola institución, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Es que al estar nosotros abordando problemáticas sociales son multicausales y se tienen que atender desde distintas instituciones, ¿no? Entonces, tal vez veamos temas que los tenga que atender en coordinación la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar, ¿no? Entonces, aquí ponemos un ejemplo de que hay una campaña de educación en higiene. Entonces, ¿quién tiene que coordinarse? Pues educación con salud. ¿Por qué? Porque si queremos llegar a los niños, entonces pues la manera más óptima de poder llegar a ellos es a través de los centros escolares, donde se tienen que asociar con la Secretaría de Salud para poder llevar a cabo estas campañas, ¿no? O lo vemos también en temas de nutrición, que muchas veces, o lo que se ha optado es por brindar desayunos en las escuelas, entonces ahí vienen de la mano la parte de educación y de salud, ¿no? Entonces, aquí vale la pena
que no pensemos los problemas de una manera lineal y que solo se va a ver o solo lo va a atender una sola dependencia o entidad, ¿no? Es una coordinación entre varias instituciones para atender las distintas causas, ¿no? Y ahora vamos a transferir esta información ya a nuestra matriz. Ya vimos, ya Sonia nos explicó previamente cómo se conforman esta matriz. Tenemos los niveles de fin, propósito, componentes y actividades, ¿no? A nivel y resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos. En la columna de resumen narrativo es la descripción de los objetivos de cada nivel de la matriz, ¿no? Aquí, para cada uno de los niveles, vamos a poner cuál es el objetivo. Los indicadores, estos son los instrumentos que nosotros utilizamos para medir el logro de los objetivos de los programas, ¿no? Y nos va a decir cómo estamos avanzando en el cumplimiento de estos objetivos. Los medios de verificación son las fuentes de información con las cuales nosotros vamos a alimentar estos indicadores. Y los supuestos son los factores externos o situaciones que están fuera del control de los programas y que por lo tanto es importante colocar. Y en resumen narrativo primero tenemos el nivel de fin. Para cuando nosotros hagamos nuestro fin, tenemos que responder a la pregunta: ¿cuál es la contribución del programa a un objetivo nacional o sectorial? Porque a nivel de fin es lo que cada uno de ustedes, a la problemática que cada uno de ustedes va a contribuir a el programa. ¿Alguien quiere participar? ¿Paula? Les pedimos que en la medida de lo posible mantengan sus micrófonos apagados para evitar interferencias con la exposición. Gracias. Como les decía, en el nivel de fin es a qué vamos a contribuir nosotros, a qué problemática superior vamos a contribuir nosotros a través de nuestro programa. Por ahí alguien nos hablaba del tema de jóvenes, que atendían a los jóvenes y tal vez solo ven ciertas temáticas en jóvenes, pero puede que estemos contribuyendo a disminuir la pobreza en la población joven, ¿no? Que es el objetivo tal cual de ellos no es el tema de la pobreza, pero sí van a contribuir porque atienden distintas carencias de las cuales sufre la población joven. El propósito responde a cuál es el resultado concreto que esperamos lograr con el programa en la población objetivo, ¿no? Este es el objetivo central que nosotros queremos lograr a través de este programa. Luego los componentes. Los componentes van a responder a la pregunta de qué bienes o servicios vamos a entregar para poder lograr este propósito. Y finalmente las actividades nos dicen qué hay que hacer para producir estos bienes o servicios. Aquí tenemos una relación causal, las actividades deben de ser las suficientes y necesarias para producir los componentes. Estos componentes deben de ser los suficientes y necesarios para lograr el propósito, y el propósito debe de contribuir al fin. El propósito representa el cambio esperado en la población objetivo como el resultado de recibir los bienes o servicios que produce el programa, ¿no? Entonces, aquí es donde retomamos lo que vimos hace unas láminas y donde les digo, aquí en este propósito es donde debemos reflejar la política pública. ¿Recuerdan este ejercicio que hicimos de un problema público no es la entrega de bienes o servicios? Que decíamos, entregar becas no es un problema público, por lo tanto no lo debemos de colocar a nivel de propósito, ¿no?
entregar vacunas no es un problema público, por lo tanto no debe ir a nivel propósito. A nivel de propósito deben de ir estas problemáticas que nosotros previamente identificamos. De acuerdo con la metodología del marco lógico, para tener este lenguaje homologado, lo que se propone o lo que se busca es que tengamos esta fórmula donde nos dice la población objetivo más el cambio que esperamos lograr en esta población objetivo. Vamos a tomar como ejemplo la situación de desnutrición en niños, ¿no? Entonces, ¿quién es mi población objetivo? Niños y niñas desde 5 años que habitan en zonas de alta marginación, ¿no? ¿Recuerdan esto que platicábamos de cómo definir a la población objetivo, ¿no? Que tenemos la población potencial, la población objetivo. Pues este programa aquí, por ejemplo, se puso niñas y niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación, ¿no? Es a la población a la que se pretende llegar. ¿Y cuál es el efecto que queremos lograr? Pues que presenten buena nutrición, ¿no? Entonces, el propósito quedaría redactado como niñas y niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación presentan buena nutrición. ¿Vale? Y, a ver, esta ya se la saben, entonces, a ver, aquí los espero en el chat. Dice, si el programa entrega becas, ¿ese puede considerarse un propósito? Aquí ya les soplé la respuesta. A ver, en el chat, solo es para ver si están atentos. ¿Qué dicen? ¿Puede considerarse un propósito la entrega de becas? Dice Saúl, no. Norma, no. Pedro, no. Mauricio, no. Javier, Miguel, no. Así es, no. La entrega de becas es un servicio que da el programa a una población objetivo determinada para lograr un cambio en esta. Dicho cambio es el que sería el propósito, ¿no? Aquí nos dice Saúl, porque son los bienes o servicios. No. Gracias a todos los que participaron. Y ahora vamos al fin. Este es el objetivo de desarrollo o objetivo estratégico de la dependencia o entidad al que se busca contribuir, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que nuestro propósito o el objetivo principal, y siempre vamos a partir del propósito, porque es la situación no deseada que dio origen a mi programa. Ahora, ¿qué voy a lograr a través de que, o una vez que los niños presenten buena nutrición? ¿A qué voy a contribuir? En este caso es contribuir a la reducción de la mortalidad infantil en las zonas de alta marginación. Aquí, de acuerdo con la metodología del marco lógico, debemos empezar siempre con la palabra contribuir, porque debemos dejar muy claro que nosotros, a través de nuestro programa, no vamos a poder por sí mismos reducir la mortalidad infantil, pero sí se va a contribuir a su reducción, dado que se va a atender esta problemática de la mala nutrición en los niños que habitan en zonas de alta marginación. Ahora, el fin siempre está asociado al último recuadro del árbol de objetivos, es decir, si nos regresamos aquí a mi árbol de objetivos, ¿creen que el fin siempre deba de ser la contribución deba ser siempre el último? ¿Ustedes qué opinan? Alberto Campos, adelante. Creo que dentro del fin se tienen que enmarcar las diferentes, el fin sale del árbol de problemas. En este caso el árbol de problemas está construido por causas, efectos. Los efectos se pueden conjugar, se pueden homologar para crear un gran fin o un fin general, y puede ser resuelto por los diferentes medios que encontremos a través de las causas. Gracias, Alberto. Igual aquí Saúl nos pone, puede ser, pero no necesariamente. No, en ocasiones puede ocurrir que el fin se defina considerando niveles que correspondan a un recuadro intermedio, ¿no? No va a ser como la contribución final, pero puede ser a lo que ustedes crean que está como más asociado a su programa, ¿no? Porque nos ha tocado ver como
árboles de objetivos donde así el último recuadro es casi la paz mundial, ¿no? Entonces, pues yo creo que quedaría muy alejado de muchos programas. Entonces, va a depender más, ahí nos pone Saúl, depende más de esa contribución del programa, ¿no? Como mi programa, ¿a qué le está pegando o a qué está contribuyendo, como hasta cierto punto de manera más directa? Si quieres, yo. Vale, ahora vamos a pasar al siguiente nivel de la MIR, que son los componentes. Como habíamos visto anteriormente, los componentes son bienes y servicios que se producen y se van a entregar para que el programa cumpla con su propósito, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la parte definida del fin, que es contribuir a la reducción de la mortalidad infantil, y el propósito, ¿no? Niños de hasta 5 años que habitan en zonas de alta marginación presentan buena nutrición. Ahora, los componentes en este caso serían dos, que son el apoyo económico para la alimentación entregado y los cursos de buenos hábitos alimenticios. Aquí yo les preguntaría, ¿se deben incluir como componentes solo los que entrega el programa, o sea, como bienes o servicio? Pueden abrir su micrófono o escribirlo por el chat. No están escribiendo. A ver, nos están comentando, sí, eso sería lo ideal, sí. Ok. Ok, sí, efectivamente los componentes deben ser lo suficientes y lo necesarios para el logro de los propósitos que tenga el programa. Y por último, vamos a la parte de las actividades, que son básicamente las acciones que se tienen que hacer para poder entregar los componentes, que en este caso son bienes o servicios. Entonces aquí vamos a preguntar qué se necesita hacer para producir un bien o servicio que se le entrega a la población. Habíamos dicho que los componentes serían apoyo económico para alimentación entregado y cursos de buenos hábitos, ¿no? Las actividades que aquí se establecen son distintas, entre ellas realizar el padrón de beneficiarios, supervisar la entrega del apoyo, determinar el contenido del curso, seleccionar a las personas capacitadoras, realizar la programación de las capacitaciones. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿se puede incluir en la lista de actividades alguna que no aporte a ningún componente? ¿Qué opinan? Víctor dice que no, Blanca no. Ok. No. Sí, efectivamente, las tareas que no tienen ninguna relación con los componentes están pues, fuera de la lógica del programa y no deben de incluirse como actividades. Por lo tanto, pues se busca que las actividades sean lo más puntuales posibles y que aporten lo necesario para el cumplimiento de la entrega de los componentes. Ok, ahora vamos a hacer un muy pequeño ejercicio. Digamos, aquí les presentamos un ejemplo de resumen narrativo. Como fin tenemos contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos. El propósito, las micro, pequeñas y medianas empresas son competitivas. Lo que entregan son apoyos para la potenciación de recursos entregados, apoyos otorgados a micro y pequeñas y medianas empresas, apoyos otorgados para financiar proyectos. Y actividades, atención de demanda de organismos intermedios, micro, pequeñas y medianas empresas con acceso al financiamiento. ¿Qué opinan de esto? ¿Es claro qué observaciones tendrían a este resumen narrativo? Imaginen que ustedes los ponen a revisar. La pregunta sería, ¿les queda claro qué es lo que hace el programa? Recordemos que la matriz es un resumen de lo que hace un programa. Aquí ustedes les quedaría como muy claro qué es lo que está haciendo este programa en específico.
pueden abrir sus micrófonos, participar por el chat. Nos pone Héctor, no es muy claro, los componentes están como actividades, no queda claro, nos dice Blanca. Ok. Javier nos dice, no veo relación. Muy bien, Javier. No está claro el propósito. Perfecto. Bueno, algo que primero vemos a nivel fines claros, sin embargo el propósito es muy general. Ok. Gracias, Saúl. A ver, algo que vemos. Saúl nos dice los componentes son muy parecidos. Así es, ¿no? Y ahí lo que vemos aquí. No queda clara la diferencia entre los tres componentes, ya que los tres hablan de apoyos, sin especificar el tipo, ¿no? Algo que vemos, no es claro el propósito. Luego, las actividades no son las suficientes, puesto que no hay correspondencia entre el número de componentes y actividades. Se recuerda que vimos esto, que las actividades deben de ser las suficientes y necesarias. Entonces, tenemos 3 componentes y a nivel de actividad no vemos no vemos 2 actividades, ¿no? Entonces, ¿cuáles actividades son necesarias para qué componentes? Por lo tanto, es lo que no nos queda completamente claro esta matriz, ¿no? Y sobre la perspectiva de género, no es claro si para las mujeres existen algún apoyo diferenciado, ¿no? Pensando que las micro, pequeñas y medianas empresas, si es el mismo apoyo que deberían de recibir las mujeres que son líderes en estas empresas o que son dueñas de estas empresas, ¿no? Y bueno, finalmente vamos a tener un ejercicio práctico para repasar lo que hemos visto en el día. Aquí les pedimos que pongan mucha atención porque recuerden que van a tener un examen final. Entonces, aquí casi les estamos soplando el examen. El examen, exactamente. Bueno, de acuerdo con lo que hemos visto, la primera pregunta sería: para incorporar la perspectiva de género en la MIR, ¿es suficiente mencionar que se entregan apoyos a las mujeres? Pueden decir falso o verdadero. A ver. También, bueno, falso y verdadero, y decir por qué. También. Falso, nos estás diciendo. Ajá. Falso. ¿Alguien de lo que nos está poniendo que es falso quiere abrir su micrófono y decirnos por qué es falso? Nada más que lo que ¿Alguien que se el género no precisamente es para la mujer, no busca lo que es igualdad. Entonces ahí perdemos lo que es la perspectiva. Muchas gracias, Javier. Aquí nos pone Saúl, falso, se deben incorporar acciones para impulsar la igualdad. Muchas gracias. Ok. El propósito, bueno, segunda pregunta, el propósito debe ser único y representar un cambio en las condiciones de vida de la población. Verdadero, dice Pedro. Saúl dice verdadero. Verdadero. ¿Alguien que diga por qué? ¿Alguien que abra su micrófono y nos diga por qué o bien lo escribe en el chat? Bueno, porque los propósitos deben de estar dirigidos a una población en específico y representar efectivamente ese cambio en cuanto a la situación que quiere incidir el programa. Por lo tanto, está correcta la oración de que debe ser único y obviamente reflejar ese cambio en la población. Muy bien, muchas gracias. Llevan 2 palomitas. Ahora, la perspectiva de género es la problemática de la mujer. Falso. Ok, sí, es falso. Y una MIR puede tener menos actividades que componentes.
Falso, 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 falso. ¿Alguien que quiera decir por qué? Alguien, si quieren pueden escribir en el chat, si no pueden abrir su micrófono. Cada componente debe tener al menos una actividad asociada. Exactamente. Muy bien, Pedro Vargas. Gracias, Pedro. Héctor dice porque cada componente debe tener por lo menos una actividad. Arlene dice falso, mínimo una actividad por componente. Perfecto, muchas gracias. Sí. Y viene, ahora sí, la última. A nivel de fin se presenta la problemática a la cual va a contribuir el programa para su logro, pero no es responsabilidad exclusiva de este. Cierto, verdadero, verdadero, verdadero. Cierto, verdadero. Muy bien. ¿Alguien que diga por qué? Alguien que abra el micrófono o bien lo escriba. Les tendremos que ayudar un poco. Bueno, sí, efectivamente es cierto. Recordemos que el fin es el impacto que se busca tener como a nivel macro, ya sea a nivel nacional o estatal, pero pues no es responsabilidad únicamente del programa. ¿Okay? Porque los problemas al resolver son multifactoriales. Para una problemática puede haber varios programas presupuestarios que van a estar contribuyendo a este. Okay. Exacto. Bueno, pues agradecemos mucho su atención. No sé si, bueno, aquí abrimos el espacio para preguntas. Si tuvieran alguna pregunta que quisieran abrir su micrófono o bien colocarla en el chat y con gusto vamos contestando. Igual que hace rato nos preguntaban que si les podemos compartir la presentación. Sí. Claro que sí. Les enviamos nosotros la presentación. Sí. Héctor pregunta si vamos a compartir, sí se las vamos a compartir. Y pues ahí Saúl nos hizo el favor de poner una liga para que pongan su registro. Igual, si les parece, a través de ustedes hacemos llegar esta presentación para que se comparta con los asistentes. Y bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda de lo que hemos visto hoy? Creo que Saúl Saúl, no te escuchamos. Que a través de nuestro registro podríamos nosotros hacer toda la distribución de la presentación. Entonces, okay, pues sí les pedimos que hagan su registro en la liga y verifiquen sus datos para que no se nos vaya a perder un correo electrónico. Perfecto, muchas gracias, Saúl. Igualmente, pues sí, un poco motivando aquí a los compañeros que cualquier duda que tengan, pues lo podamos estar vocalizando para que realmente podamos tener esta retroalimentación por parte de Coneval. Ellos son, tienen muchas más opciones en cuanto a ejemplos, etcétera, y creo que sería de mucha ayuda que ellos nos pudieran estar retroalimentando en cuanto a las dudas que tenemos como entidad o como institución específica. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos. No veo ninguna otra pregunta, entonces si les parece, así cerraríamos el día de hoy. Mañana continuamos con esta presentación. Ya mañana vamos a profundizar ya en el tema más de indicadores. Entonces, pues si no hay ningún otro comentario, nos vemos el día de mañana para continuar. Gracias y que tengan buena tarde a todos. Gracias, buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, hasta luego.